incremento en el precio de muchos bienes de la canasta familiar, largas filas por combustible. Y no solo eso, también existen filas por conseguir harina, situación la cual ahora se está normalizando. Y esto se debe a solo una palabra: subvención. Bienvenidos a Economías en Desastre, la subvención de los combustibles. La subvención nace en diciembre del 2004, cuando Bolivia aprobó el congelamiento del precio del diésel en 3.74 bolivianos el litro y 3.72 bolivianos el litro de gasolina. Ambos precios equivalen a 0,54 dólares por litro, o sea, unos 50 centavos de dólar. Este número por sí no te dice nada, hay que contrastarlo con algo. Para empezar, Bolivia es el 12º país en el mundo que vende la gasolina más barata del mundo. Repetí 2 veces mundo. Bueno, es para que te quede más claro, o tal vez me da flojera volver a grabar. Bueno, nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que en todo el continente americano, y me refiero a Estados Unidos, México, y lo gracioso o irónico en esta parte del continente, es que muy pocos recuerdan que Canadá también está en el continente americano. Pero Bolivia es el segundo país, solo superado por Venezuela, que vende la gasolina más barata en todo el continente americano. Si lo comparamos, por ejemplo, con Hong Kong, que es el lugar donde la gasolina cuesta más cara a nivel mundial, se la vende a $3.34 de dólar el litro. En Suiza se la vende a $1.95 el litro. Uruguay, $1.71 el litro. Argentina, $1.15 el litro. Pero Bolivia, lamentablemente Bolivia solamente la vende a 0,54 centavos de dólar el litro. Una situación muy parecida ocurre con el diésel. El Decreto Supremo número 27959 en el gobierno de Carlos Mesa ordena esta fijación del precio de los combustibles. Así que Carlos Mesa es el que inició con esta situación. Pero para no ser tan malitos con Carlos Mesa, no creo que él haya esperado que estos precios se mantengan por 20 años. 20 años. Muchos de ustedes tienen un hijo y ni siquiera tiene 20 años, pero el precio se mantuvo 20 años. ¿Tú te imaginas poder pagar algo al mismo precio durante 20 años? Desde el 2004 hasta hoy, esos precios de los combustibles siguen vigentes. Para que te hagas una idea, en el 2004 el precio internacional del barril de petróleo estaba a $50. En la crisis del 2008 bordeó los $140 por barril, casi el triple del precio del 2004. Entonces el 2009 se estabiliza y se mantiene a $80 el barril. Esto entre 2009 y 2023. Pero ¿dónde está lo crítico? ¿De dónde salió tanto dinero? Después de todo, se subvencionó la gasolina y el diésel en Bolivia durante 20 años. Eso es algo que no solo destaca a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. ¿De dónde sacó el dinero? Te lo explicaré más adelante. En Ecuador, el congelamiento de los combustibles estuvo presente desde el 2003 hasta el 2018 para el diésel y la gasolina corriente. Pero no pudieron con tanto. Entonces la gasolina premium y el jet fuel habían sido desregulados, o sea, les habían quitado la subvención allá por el 2014. Apenas pudieron mantener 10 años de subvención, no 20 como Bolivia. En cambio, Colombia apenas pudo mantener 4 años la subvención, desde el 2000 hasta el 2004. Todo este dinero para mantener la subvención durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce salió de la increíble renta y bonanza del gas. Esta se manejó como una medida popular para asegurar el voto. Se llegó a conocer a Bolivia como uno de los países con mayores reservas de gas a nivel regional. Y en muchos otros periódicos también afirman que a nivel mundial. Y en realidad así fue. Se extrajo en estos 20 años más de 50.000 millones de dólares en gas. O sea que se obtuvo por las reservas del gas desde el 2006 hasta el 2024 12 veces la fortuna de Donald Trump. La pregunta es cuánto se llegó a importar de combustible durante ese periodo. Para empezar, Bolivia poco a poco tuvo una mayor dependencia con la importación de combustibles a nivel internacional. Cada vez se necesitaba más y más y más combustibles. Y también el país paralelamente dejaba de ser más productivo en lo que refiere combustibles. Pero ¿cuánto es que se importó? 20.000 millones de dólares desde el 2006. Imagínate, ganas por exportación 50.000 millones de dólares, pero importas otros 20.000 millones de dólares. Un poco complicado, ¿no? Un gasto enorme seguido de una producción deficiente en el corazón de Sudamérica.
Bolivia. Pero aquí no acaba la situación. En 2010 tuvieron un intento fallido de descongelamiento, lo que se llamó el gasolinazo. Fue el único intento del movimiento al socialismo, el partido que hoy gobierna Bolivia, para modificar los precios congelados del combustible. Fracasó solo a 5 días de haberlo intentado. Lo interesante de esto es que en Bolivia siempre se busca dar las malas noticias en las fiestas de fin de año, cuando todos están ocupados buscando regalos o planificando la fiesta de fin de año. Y no fue la excepción. El 26 de diciembre de 2010, el movimiento al socialismo, encabezado por Álvaro García Linera, que fue algo estratégico dejarlo a él para que dé semejante noticia a decir verdad. Y en un momento te voy a explicar por qué. Dieron la noticia de que estaban nivelando los precios de los carburantes. O sea, incrementaron el precio del diésel en 82% y el de la gasolina en 73%. Es decir, el diésel de 3.72 bolivianos el litro a 6.80 bolivianos el litro, de 54 centavos de dólar a 97 centavos de dólar. Algo muy parecido sucedió con la gasolina, de 3.74 bolivianos el litro a 6.47 bolivianos el litro. O sea, de 54 centavos de dólar a 92 centavos de dólar. Incrementar la gasolina de medio dólar a $1 por litro, obviamente, iba a enfurecer a los ciudadanos bolivianos. Estos salieron a protestar y a marchar. Después de todo, este anuncio venía con un incremento en la canasta familiar, además en un incremento en los costos de importación de productos y también de exportación de productos. Fuera de ello, hubo también un anuncio de un incremento en los pasajes públicos. Los choferes del transporte público en aquella época ya señalaban que iban a incrementar un 100% el pasaje. Pero volvamos con Álvaro García Linera. Evo Morales en aquel entonces era el presidente de Bolivia, pero estratégicamente se fue a Venezuela, dejando a Álvaro, el vicepresidente, como el encargado de dar esta noticia. Se televisó lo que buscaban con este decreto supremo, que era nivelar los precios de los combustibles a nivel internacional. Recordemos que Evo Morales nunca fue bueno dando malas noticias. Después de todo, este discurso era tan importante porque definiría un antes y un después en Bolivia. Este decreto de nivelación. Entonces tuvo que dejar a su mano derecha dar el discurso, donde Álvaro explicaba que la nivelación de precios tenía como objetivo proteger la economía boliviana. Hizo mucho énfasis en que los precios del GLP, o sea, el gas licuado de petróleo que se usaba en la cocina y también en algunas industrias, además del GNV, el gas natural vehicular, que en Bolivia se utiliza el gas como un combustible para los autos particulares y también para los autos del transporte público, mantendrían sus precios. Hizo mucho énfasis en este punto, pero a las personas esto no les interesó en lo más absoluto. La población se sumó a marchas, huelgas, protestas. Todos salieron en búsqueda de víveres y con esto hubo un desabastecimiento de productos. Las filas en las gasolineras eran interminables. Aunque Evo Morales retornó a Bolivia, acortando su viaje a Venezuela, llegó y anunció un incremento salarial del 20% en 4 sectores: policía, ejército, trabajadores de la salud y también la educación. Se esperaba que con esto se calme el sentimiento de la población, pero solo incrementó el descontento. Después de todo, Bolivia es el país con mayor informalidad del mundo y ese incremento no le beneficiaba a la mayoría, sino a sectores estratégicos. Entonces el conflicto se elevó hasta cercar lo que es el Palacio de Gobierno, hasta que la noche del 31 de diciembre, Evo Morales se dirigió a los bolivianos con el principio, entre comillas, gobernar obedeciendo al pueblo. Con esto anunció la abrogación del decreto supremo. Hoy en Bolivia, mantener el precio de los combustibles desde hace 20 años y tener un tipo de cambio fijo para el dólar está haciendo que las personas sufran las consecuencias de lamentablemente no haber sido sinceros con el problema. Aunque Álvaro García Linera, en ese momento muy elocuente, trató de encubrir el problema diciendo que estábamos enriqueciendo al extranjero comprándole combustible, la realidad es que a Bolivia se le estaba agotando el recurso con el que se pagaba la subvención, que eran las reservas de gas, y que después de acabarse este recurso no habría con qué pagar y mantener la subvención. Además de no haber socializado este problema y no haber sido sinceros con nuestra economía, hicieron esta transición de golpe. Les gusta tanto los golpes que lo hicieron de golpe. Budum. Si entendiste el chascarrillo, deja tu like.
En fin, ahora Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, busca continuar con la subvención de estos combustibles a través de la llamada la era de los combustibles, propuesta que es muy refutada, que puede causar mucho daño no simplemente económico, tanto en inversión como en préstamos internacionales, sino además la soberanía alimentaria, o sea, la escasez de alimentos para los bolivianos. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es tener biocombustibles. Lamentablemente, este proyecto, aunque interesante, no tiene los suficientes estudios en el país y ni siquiera se han abierto plantas piloto. Así que este proyecto tenga éxito no es para nada fácil y hasta se podría decir que es imprudente. Coméntame, ahora, ¿cómo crees que tomarían los bolivianos la decisión de levantar los precios de los combustibles? ¿Crees que hagan un desmadre enorme como en el 2010? ¿O ya el pueblo boliviano está listo para asumir que un cambio dolerá muchísimo, pero que va a tener que ser muy necesario para estabilizar la economía de los bolivianos? Te leo acá abajo en los comentarios. Además de eso, quiero agradecer a la Fundación Tierra y a su informe Biocombustible, falsas soluciones y riesgos para la soberanía alimentaria. Este video está basado en la información del mismo. Tremendo informe, se los recomiendo leer. Como siempre, espero que estén muy bien. Eso es todo, señores. Bye bye.